Buenas tardes a todos, los que están aquí en el auditorio y a los que se encuentran en internet. El día de hoy voy a presentar un artículo científico que se publicó recientemente el 9 de junio del 2026, en el cual se trabajó sobre la identificación de defectos nativos en películas delgadas de óxido de zinc ricas en oxígeno, sintetizadas por depósito por baño químico asistido por microondas. Y para poder hacer esa identificación utilizamos la deconvolución de fotoluminiscencia y también por ahí implementamos técnicas de Machine Learning. Entonces, aquí les pongo el código por si lo quieren ir descargando el artículo científico para que tengan mayor profundidad en el tema. Y comenzamos. Este tema nació más que nada por la colaboración con la doctora Reina Galeazzi y Sasmendi, porque ella es la experta que se dedica a hacer la técnica de baño químico asistido por microondas. Ahora sí que podría decir que en las pláticas que yo he tenido con ella es mi compañera de oficina y también hemos ido a tomar de repente algunos cafés semanales para platicar tanto de ciencia, laboratorio y como aspectos de la vida, ¿no? Y en esa plática pues surgió esta colaboración y esta duda de, bueno, tengo muchos datos, ¿cómo le hacemos para interpretarlos, ¿no? Y es ahí donde entro yo con las habilidades de análisis de datos para poder contribuir a esto. Entonces, aquí está la doctora Reina con el equipo de microondas, es un equipo de microondas comercial, entonces quiere decir que ustedes mismos en sus laboratorios pueden incorporar equipos comerciales y pueden llegar a los resultados que nosotros vamos a presentar. Y de este lado una fotografía reciente donde vemos a la doctora Reina capacitando a los chicos de servicio social. Por ahí está Karina, Gael y Ricardo, que actualmente están colaborando, ¿no?, con nosotros en el laboratorio de 101 y en el laboratorio de la doctora Reina. Esta presentación la divido en tres partes. En la introducción vamos a ver cuáles son las propiedades del óxido de zinc y las aplicaciones que tiene. En el segundo apartado es la metodología, o sea, cómo hacemos ese óxido de zinc por la técnica de baño químico asistido por microondas. Y finalmente presentamos los resultados y la interpretación de lo que nosotros estamos encontrando, ¿no? ¿Qué es el óxido de zinc? El óxido de zinc es un semiconductor compuesto con estequiometría 1:1. Quiere decir que tenemos 50% de oxígeno y 50% de zinc. Además, preferentemente cristaliza en la estructura bursita, que tiene una celda unitaria hexagonal y con coordinación tetraédrica tanto para el zinc como para el oxígeno. Aquí pueden ver cómo adentro está el átomo de oxígeno y tiene una coordinación tetraédrica, forma de tetraedro, y también el oxígeno tiene esa forma. ¿Qué sabemos más de este material? Que su ancho de banda prohibida tiene un valor de 3.37 electronvolts. Por lo tanto, este material en películas delgadas es transparente en la región visible. Quiere decir que toda la luz arriba de 380 nanómetros la deja pasar. Entonces, esa es otra cosa muy importante del óxido de zinc. Y la tercera es que la energía del excitón del óxido de zinc tiene un valor de 60 milielectronvolts, que es más del doble de lo que tiene la energía térmica a temperatura ambiente. De entrada, ¿qué es el excitón? Pues si tenemos un fotón que promueve un par electrón hueco, el excitón es esa unión del par electrón hueco y que se queda anclado. O sea, ese par electrón hueco es el excitón y se mantiene permanente en el óxido de zinc hasta que llega a recombinar. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos también? Las aplicaciones. Y yo puse dos aplicaciones. Las primeras son aplicaciones de la vida diaria. Del óxido de zinc, por ejemplo, tenemos en protección cutánea, tenemos esta pasta del azar, que trae óxido de zinc al 25%, y esto nos ayuda, ahorita como tengo una bebé, pues nos ayuda a que no se roce la bebé y pues ahora sí que del diario se la estamos poniendo, ¿no? Pero también tiene aplicaciones para cicatrización y es un antiséptico. Quiere decir que ayuda a acelerar la curación de heridas, aprovechando su capacidad de prevenir infecciones bacterianas. Esto lo van a encontrar en farmacias y ahí lo pueden aplicar, ¿no? Y algo más común, que es la fotoprotección, bloqueadores solares que dispersan los rayos UVA y UVB. Entonces, si queremos ir a la playa, pues hay que ponernos un bloqueador basado en óxido de zinc mineral para que nos proteja de esta radiación UV. Y en lo que compete para la investigación científica, hay tres aplicaciones que a mí me interesan mucho porque he visto que los compañeros de acá las trabajan. Uno de ellos es sensores de gas, la otra es la fotocatálisis
y aquí por eso veía a Martín, que es uno de nuestros clientes, porque el óxido de zinc genera pares electrones huecos que producen radicales hidroxilo y por lo tanto esos radicales se pueden utilizar para degradar contaminantes. En el caso de sensores de gas y fotocatálisis, podemos tener en la nanotecnología o en intervalos más grandes de tamaño diferentes estructuras. Entonces, esas estructuras se aprovechan para poder utilizarlo en esas dos aplicaciones. Y en lo que compete a mi área de investigación, en la optoelectrónica, el óxido de zinc se dopa con óxido de aluminio o con aluminio para crear conductores transparentes. Uno de ellos se le llama ASO y ese se utiliza en pantallas táctiles y en celdas solares. ¿Ok? Investigando, después de que leí la información que contaba, con la cual contaba la doctora Reina, descubrí que pues, uno de las oportunidades se encuentra en asignar los defectos nativos del óxido de zinc. Y esto es una oportunidad porque en muchas publicaciones no se deciden dónde están los defectos nativos dentro del bandgap del óxido de zinc. Y revisando literatura podemos encontrar dos casos. El óxido de zinc rico en zinc y el óxido de zinc rico en oxígeno. Estas gráficas que yo muestro acá son gráficas de energías de formación en función de la posición del nivel de Fermi. Entonces, en el eje Y tenemos la energía de formación y en el eje X tenemos el nivel de Fermi. El 0 representa la banda de conducción y aquí representa la banda de valencia, como 3.34 electronvolts. Entonces, no me voy a meter explícitamente a explicar todo. Yo lo que quiero mostrar es que si tenemos un óxido de zinc rico en zinc, vamos a encontrar 4 defectos puntuales que van a aparecer como, primero, termodinámicamente van a ser como que los más representativos. Y de entrada tenemos, por ejemplo, de aquí de menor a mayor, vamos a encontrar esta, que es la vacancia de oxígeno, la vacancia de zinc, el intrínseco de zinc, y aquí el antisitio de zinc, o sea, un átomo de zinc se coloca en un átomo de oxígeno. Entonces, si se dan cuenta aquí, la vacancia de oxígeno es una impureza donadora, igual que el antisitio de zinc y el intrínseco de zinc, entonces son donadores. Y en el caso de cuando tenemos una película delgada o un material rico en oxígeno, pues tenemos vacancias de zinc, oxígeno intersticial y el antisitio tenemos oxígenos en donde deberían de estar los átomos de zinc. Y la mayoría de ellos son impurezas aceptoras. Entonces, en la parte de tecnología de semiconductores, sabemos que si agregamos impurezas donadoras, tenemos un semiconductor tipo N, como en este caso. Entonces, el óxido de zinc es un semiconductor tipo N. Pero si agregamos impurezas aceptoras, resulta que para el caso del óxido de zinc, también es tipo N. Entonces, aunque tenemos en mayoría ese tipo de impurezas o de efectos nativos, no logramos impurificar hacia tipo P. De hecho, otra de las áreas de oportunidad del óxido de zinc es, o un reto a nivel internacional, es lograr conseguir un óxido de zinc tipo P. Entonces, hay casos de que se ha logrado, pero no son reproducibles y ahí hay un área de oportunidad muy importante. Cuando hablo de los defectos nativos, todos estos se encuentran dentro de la banda prohibida del óxido de zinc. Y entonces, ¿cómo los podemos ver en el laboratorio de aquí de semiconductores? Haciendo una caracterización a temperatura ambiente del espectro de fotoluminiscencia. Entonces, este espectro es de películas delgadas de óxido de zinc que trabajó la doctora Reina en el año 2018 y podemos ver dos regiones. De entrada es lo que yo les quiero mostrar. Estamos coloreando esta en color amarillo que va del 400 al 800 y esta banda amplia dentro, si le hacemos un análisis de deconvolución, ahí vamos a encontrar los defectos puntuales. Entonces, el problema de la oportunidad es cuáles son esos defectos. Y del otro lado, aquí de 400 hacia 300, o un poquito más abajo, 280, vamos a encontrar lo que son las emisiones debidas a la recombinación banda-banda, que están en la región ultravioleta. Entonces, se las muestro para que vean hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a trabajar tanto en esta región como en esta otra región. Ahora, ¿cómo lo hicimos? O como en este caso, ¿cómo lo hizo la doctora Reina, no? Tenemos 5 pasos
La limpieza de sustratos de vidrio en solución piraña es una de las partes más importantes para tener una superficie muy limpia. Después preparamos la solución de reacción. Esa solución de reacción se prepara con esta fórmula química. Utilizamos 50 mililitros de 0.1 molar de urea, 50 mililitros de 0.1 molar de nitrato de zinc y agregamos hidróxido de amonio controlándolo al pH que nosotros necesitamos en la solución. Entonces, después colocamos los sustratos dentro del equipo de microondas y lo encendemos durante 4 minutos. Durante ese momento de la reacción, tanto térmica como química que se está llevando a cabo dentro del vaso de precipitado, podemos encontrar diferentes especies químicas que se van a encontrar dentro de la solución dependiendo del pH que nosotros acondicionemos a la hora de hacer la preparación de la solución. Entonces, yo coloco una línea aquí, cerca del pH 10, porque a lo que a nosotros nos interesa, lo que yo observé en los artículos científicos, es que a partir de 10 hacia 12 es donde más se forma el óxido de zinc. Entonces, tenemos que tener cuidado, medir con un pHímetro para saber que estamos en el pH correcto. Entonces, abajo de 10 sí se forma, pero lo que se observa es que las superficies no son homogéneas. Entonces, arriba de 10 tenemos superficies más homogéneas del óxido de zinc. Y ahora, para poder probar esto de los sitios nativos, lo que vamos a hacer es utilizar una matriz experimental de 9 muestras, a las cuales les vamos a variar tanto el pH de la solución como la concentración de nitrato de zinc. Esas dos variables son importantes porque la primera de antemano ya más o menos se investigó, y cuando nosotros incrementamos el pH, digamos de 10 a 11, se ha visto que hay variación de morfología y también hay variación del tamaño de grano. La parte de morfología es interesante, lo que les decía, ¿no? Dependiendo de la partícula que se forme, vamos a tener nosotros aplicación tanto para detección de gases como para la parte de fotodegradación. Y lo que nosotros tenemos aquí como el caso particular es, si nosotros incrementamos el nitrato de zinc, pudiésemos obtener esa variación hacia un óxido de zinc rico en zinc. Esa fue como la incógnita inicial, ¿no? Continuamos. Para poder publicar este trabajo en el artículo científico, siempre se nos piden un mínimo de 4 caracterizaciones y nosotros estamos entregando 6 caracterizaciones. Entonces, eso nos permitió avanzar y decir, vamos a publicar, ¿no? Utilizamos la perfilometría para obtener el espesor, el XRD para obtener la fase cristalina, el parámetro de red y el tamaño de cristal, la microscopía en SEM para obtener la morfología ahora sí que del óxido de zinc, el EDS para sacar la estequiometría, si es rico en oxígeno o es rico en zinc, el UV visible para caracterizar la reflectancia difusa y a partir de ahí obtener lo que es el bandgap del material. Y finalmente, la parte más importante es hacer fotoluminiscencia con una longitud de excitación de 325 nanómetros en el ultravioleta para poder observar las emisiones tanto en el ultravioleta como en el visible, ¿no? Y en el visible es donde se encuentran los defectos nativos. Otra cosa importante que les quiero mostrar aquí es que todo el artículo científico se analizó, se graficó con Python. Y para poder usar Python, trabajé con estas librerías. Las primeras 3 son las librerías más esenciales para hacer análisis de datos. NumPy es para hacer análisis matricial, Pandas para hacer, digamos, un análisis de tablas, y Matplotlib para hacer todas las gráficas que van a ver a continuación. Y la librería de scikit-learn es la librería que ya tiene códigos de Machine Learning que están preestablecidos que nosotros podemos incorporar a nuestros análisis de datos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del trabajo? Primeramente, la síntesis de películas por la técnica de baño químico asistido por microondas, las 9 muestras con las 2 variables, posteriormente la caracterización, después hicimos deconvolución de los espectros de fotoluminiscencia utilizando Python, ya que tuvimos los espectros deconvolucionados, hicimos análisis de clustering, y ya después con esto finalmente podemos pasar a la identificación o asignación de los defectos nativos de óxido de zinc utilizando esta técnica de clustering. La novedad del trabajo
aquí se encuentran acoplar las 9 muestras del óxido de zinc como un conjunto de datos. O sea, no las trabajamos individualmente, sino que al final lo que hicimos es agrupar todos los resultados y analizarlo mediante la técnica de clustering. Aquí viene la parte interesante. El Machine Learning son técnicas utilizadas para analizar datos, pero en cantidades arriba de los miles, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Y lo que pasa con nosotros es que en ciencia de materiales no tenemos esa cantidad de datos, tenemos una menor cantidad de datos. En mi caso estoy utilizando 9 muestras, pero en las caracterizaciones que yo voy a hacer, voy a sacar datos alrededor de entre 80 y 100 datos, y es ahí donde yo voy a aplicar o voy a hacer la unión, ¿no?, del Machine Learning con Material Science. Y si lo que quieren buscar o ustedes quieren aplicar Machine Learning en ciencia de materiales, es mejor buscarlo con este concepto, que es el Materials Informatics. Ahora, vamos con los resultados. Entonces, para los resultados, lo primero que hacemos es analizar mediante difracción de rayos X las 9 muestras, y lo primero que tenemos que observar es que sí estamos identificando al óxido de zinc. Todas las muestras presentan estos 6 picos de difracción con estos planos, donde los principales se encuentran acá, el 100, 002 y 101. Entonces, de entrada, todas las muestras son óxido de zinc. Pero lo que logramos ver acá, por ejemplo, vean, aquí tenemos la muestra con óxido de zinc con, con 0.3 molar de nitrato de zinc y 1.1 molar de urea. Tenemos una variación de pH hacia arriba y vemos que el único cambio acá que vemos es la diferencia en intensidades que hay entre los picos de difracción en los planos de los picos principales. Aquí vemos el que tiene 0.4 molar de nitrato de zinc con 0.1 molar de urea, y vean que ese es el que cambia más radicalmente. Estos 3 picos de difracción presentan un crecimiento preferencial en el plano 002. Entonces, de hecho, para mí, este es uno de las muestras más interesantes, porque tiene este crecimiento preferencial y para celdas solares es muy útil. Ahorita se los voy a mostrar. Y el otro plano, pero en la otra difracción de rayos X, cuando tenemos 0.5 molar de nitrato de zinc y 1.1 molar de urea, pues también tiene una variación, pero no es tan contundente. Entonces, son óxido de zinc, que corresponden al mineral que se llama zincita, con esos parámetros de red, ¿no? A 3.24 y C 5.20. Después, con esos espectros, con esos patrones de difracción, lo que hacemos es calcular los parámetros de red y obtener el volumen de la celda unitaria, de esa celda unitaria hexagonal, utilizando esta fórmula, ¿no? Volumen raíz de 3 entre 2 multiplica A al cuadrado por altura. Y lo que nosotros observamos es que en la carta de difracción tenemos un material estable con un volumen de 47.6 angstroms cúbicos. Y de aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros agregamos 0.3 molar de nitrato de zinc, tenemos un volumen de 48 angstroms cúbicos. Esto quiere decir que la celda unitaria tiene estrés por tensión. O sea, está abriendo más de lo que debería de tener. Cuando agregamos 0.4 molar de nitrato de zinc, tenemos un valor de 46.2. Eso es un valor más pequeño de la referencia y por lo tanto nosotros vemos que tiene un estrés de compresión. Entonces está comprimida la red cristalina. Y finalmente, cuando llegamos a la muestra de 0.5 molar de nitrato de zinc, tenemos un valor de 47.6, que es muy similar en 2 de las muestras a una red cristalina relajada, o sea que aquí no hay esos esfuerzos de compresión o de tensión. Ok, entonces, continuamos analizando. Me voy a ubicar en esta muestra porque para celdas solares es la más interesante, porque cuando nosotros variamos el pH de 1039 a 1094, tenemos un crecimiento preferencial en el plano 002. Cuando seguimos avanzando a 11.14, todavía vemos que hay un poco más de crecimiento preferencial. Y antes de avanzar, lo que yo voy a hacer es analizar el tamaño de cristal en cada uno de los picos de difracción, los principales, y obtenemos esos valores. El más grande se encuentra en 72.5 nanómetros, pero en promedio los 9
planos o los nuevos picos de difracción tienen un promedio de 48 nanómetros de tamaño de cristal. Después, vean esta parte. Esto es súper interesante porque si bajamos de 10.39 en pH a 10.94, el que crece preferentemente es el 002. Entonces, si se dan cuenta, esos dos planos, si fueran crecimiento preferencial, generarían unas varillas hexagonales de óxido de zinc acostadas. Pero si crece de forma preferencial el 002, las varillas del óxido de zinc crecen perpendiculares al plano del sustrato. Y es aquí donde yo les menciono que es muy interesante para celdas solares, porque aquí arriba podemos colocar un absorbedor y cuando haya la separación acá de pares de electrones hueco, van a bajar de forma rápida a través de la varilla del óxido de zinc. Vamos a ver cómo se ven en la realidad. Aquí está la caracterización semi-XRD para que podamos comparar. Vean acá, aquí no tiene crecimiento preferencial, tenemos los 3 picos de difracción casi con la misma intensidad y aquí está la forma que está generando, ¿no? Son como unas flores donde las columnas o las varillas de óxido de zinc pues tienen diferentes direcciones. Pero en cambio, cuando subimos el pH y se da un crecimiento preferencial en el plano 002, todos estos óxidos de zinc, las columnas se forman perpendiculares al plano de donde se está depositando. Aquí vemos un acercamiento y después cuando seguimos aumentando el pH, se generan más, o sea, se ve como que la densidad es más grande del óxido de zinc, pero siguen estando perpendiculares al plano del sustrato, ¿no? Entonces, vean, el cambio del pH lo que está haciendo es que cambia la morfología, pero también cambia la concentración de varillas que tenemos de óxido de zinc en el sustrato, ¿no? Y otra cosa que podemos observar, que tendríamos que observarla más detenidamente, es la forma de las puntas del óxido de zinc. Esta punta tiene una forma tipo lápiz, pero acá comenzamos a ver, o ya hay en la mayoría de puntas, son puntas planas. Y de este lado, las puntas no son ni planas ni tipo lápiz, tienen como un globito en la parte de arriba. Entonces, puntas planas y puntas que son diferentes al tipo lápiz nos ayudan a ser utilizadas con otras aplicaciones, lo que les decía, fotocatálisis o sensado de gases. Continuamos acá. Estas son las micrografías de las 9 muestras completas. La conclusión sobre estas imágenes es que el óxido de zinc con puntas planas y huecas genera mayor área superficial y por lo tanto es de gran interés para la aplicación en fotocatálisis y sensado de gases. Si continuamos observando el tipo de puntas, por ejemplo, ahora nos colocamos en la muestra de óxido de zinc 3,1,1094, mantenemos el pH estable, pues podemos ver que el tipo de puntas también está cambiando. Y también por este análisis DDS encontramos cuál es el porcentaje atómico de zinc y de oxígeno de todas las muestras. Aunque hagamos la variación de nitrato de zinc, o sea que tripliquemos, cuadrupliquemos o hagamos 5 veces más del nitrato de zinc, todas se generan como ricas en oxígeno. Y en el caso del porcentaje atómico del zinc, queda cerca del 43%. Entonces, la intención es buena de agregar ese nitrato de zinc en diferentes proporciones, pero al final, por el método químico que estamos utilizando asistido por microondas, estamos llegando a muestras que son muy similares, ¿no? Después lo que hicimos es analizar las 9 muestras mediante reflectancia difusa. Obtuvimos los espectros FDR, que es como si fuera la absorción óptica, y generamos las gráficas de Tau. Entonces, aquí tenemos las que utilizan 0.3 molar de nitrato de zinc, y vemos que tienen una variación en band gap desde el 3.17 electron volts a 3.25. Entonces, esto se debe tanto por la morfología, como por el tipo de punta, y como la concentración que tenemos de óxido y de zinc. Entonces, en el otro caso, en las de 4.1, la variación es menor, están entre 3.21 y 3.23 electron volts. Y en el caso de la 5.1, la variación va de 3.18 electron volts a 3.22. Viene ahora sí la parte, digamos yo, un poquito más complicada y más interesante.
Porque una vez que hicimos la caracterización XRD, SEM, EDS y sabemos que son ricas en oxígeno, ahora obtuvimos la fotoluminiscencia de cada una de las muestras y, por ejemplo, si nos vemos acá, aquí yo voy a fijar el pH de la solución, pero voy a variar las concentraciones de nitrato de zinc, 0.3 molar, 0.4 molar y 0.5 molar. Entonces, ¿qué es lo que veo? Aquí tengo la región ultravioleta. Aquí está la emisión, digamos, más importante del óxido de zinc. Y después del 400 al 800 o al 900, bueno, del 400 al 800 tenemos la región visible, que es ahí donde están los defectos nativos. Y después de 800 a 900 tenemos la región infrarroja cercana. Entonces, esas son las dos regiones importantes. Sí tenemos ultravioleta y sí tenemos una región visible centrada cerca de 600. Y esto pasa para todas las muestras, para todos los pHs. Y otra cosa importante que pasa, si nos fijamos en la gráfica del medio, es que esta emisión que está en ultravioleta, cuando avanzamos de 0.3 molar a 0.4, se empieza a reducir. Y al final, cuando llegamos a 0.5 molar, se apaga completamente la emisión del ultravioleta, ¿no? Y esto lo volvemos a ver en esta muestra de pH 11.14. Tenemos una emisión en el ultravioleta, la seguimos teniendo, pero cuando seguimos avanzando, se pierde, ¿no? Entonces, eso también parece muy interesante. Ahora, para poder explicar dónde están los defectos nativos del óxido de zinc, pues tenemos que tomar un espectro de fotoluminiscencia. Yo tomé el 4,1,1094, 0.4 molar de nitrato de zinc, 0.1 molar de urea y un pH de solución inicial de 10.94. Entonces tengo la región ultravioleta y tengo aquí la región del visible centrada en 586 nanómetros. Y lo que yo voy a hacer para hacer la deconvolución es utilizar un código de Python que se llama LMFIT, que me va a permitir hacer la deconvolución utilizando esta ecuación que está acá. Entonces, el código de Python lo que hace es generar una ecuación con diferentes gaussianas. En este caso, yo voy a utilizar 8 gaussianas para poder encontrar el mejor ajuste de esta curva de fotoluminiscencia. Pero para poder hacerlo, no nada más se lo entrego al software, sino que lo que yo hago es fijar algunos puntos que ya conozco. Y esos puntos que ya conozco, pues son los más visibles. Uno de ellos es este valor de acá. Yo identifico dónde está el pico, más o menos aquí, y lo fijo. Fijo dónde está la mitad de este espectro acá. Y otro que es el 824, este puntito que está aquí abajo, también lo fijo. Los demás, yo los propongo, pero les doy intervalos de longitud de onda para que se puedan mover, para que el algoritmo pueda ajustarlos al mejor número. Entonces, vean acá, por ejemplo, solo estoy colocando el primero, o sea, estoy poniendo los parámetros del primero, el primer pico por acá, y tiene 3 variables, esta mu, la a y el sigma, que en la fórmula la van a encontrar aquí, la mu, la a y el sigma. Este y es la intensidad que vemos aquí en el eje y la x es la longitud de onda que vamos a analizar en esta región. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, la mu es el punto donde yo voy a centrar y también yo le puedo decir que si quiero que varíe, yo aquí le digo que falso, lo voy a fijar, ¿no? Pero le puedo dar un intervalo de unos 40, 50 nanómetros de variación. También tengo la A, que es el área que tiene bajo la curva el pico que yo quiero identificar, y tengo el sigma, que es el ancho de esa curva que yo voy a identificar. Entonces, yo propongo los valores iniciales y el algoritmo lo que hace es ajustarlos. Ahora, si ustedes observan, entre esta y esta, espectro, el 3.1 y el 4.1 con el mismo pH, vemos que esta de abajo tiene un mayor número de bandas que ajustan a la curva del espectro de fotoluminiscencia. Entonces, uno de los cuidados que tenemos que hacer, o que yo tuve, es que si meto más allá de las curvas, estoy sobreajustando y el valor que voy a obtener aquí pues va a ser perfecto, no va a ser 0.99999, donde ustedes quieran. Pero aquí lo importante es que una vez que obtenemos un cierto número de curvas ya deconvolucionadas, tenemos que comenzar a reducir
hasta que mantengamos este valor de 0.999. Entonces, yo lo que hice aquí es colocar cierto número de parámetros o de gaussianas. Aquí tengo que alrededor creo que de 10 o de 11. Y después fui reduciendo. Aquí tengo 8 y para la otra, que está por ejemplo acá, ahorita se los muestro, pues aquí tenemos como, creo que 11 o 12, aquí 8 y aquí con 5 o 6 ya se ajusta súper bien, ¿no? Entonces siempre tenemos que tender al menor número de gaussianas con el mejor ajuste de la curva. Y esto es lo que comúnmente yo reportaría en el artículo científico, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, las muestras con 0.3 molar de nitrato de zinc, todas las muestras presentan la emisión en ultravioleta. Esa emisión en ultravioleta es la emisión que le llama Near Band Edge Emission, o sea, la emisión en el ultravioleta debido a la recombinación de banda a banda, que es muy similar al band gap del óxido de zinc. Entonces, solamente estas tres lo presentan. Y las otras, la de 0.4 molar y 0.5 molar de nitrato de zinc, no las presentan. Pero sí presentan una mayor cantidad aquí de gaussianas dentro de la región visible aquí. Y otras que están aquí en la región de infrarrojo cercano. Entonces, lo que yo me pregunté es, pues, ¿cómo puedo agrupar esto, no? Y es ahí donde entran los algoritmos de Machine Learning. ¿Qué es lo que veo? Por ejemplo, eso mismo que les mostré aquí atrás. Esas dos regiones, ultravioleta y amarillo-naranja, están acá. Eso es lo que vemos al graficar todas las gaussianas, la intensidad y la posición. Si se dan cuenta, aquí tenemos la de ultravioleta, la intensidad es alta, está en 1 porque está normalizada. Y en la de amarillo, como eran las más grandes, también estamos cerca de 1, ¿no? Pero lo que hace el Machine Learning es dejar que la máquina, con los algoritmos, decida cuántos grupos hay. Y yo escogí un algoritmo que se llama DBSCAN. Aquí, ¿no? Es Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a dar dos valores. Una es el EPS, que se llama epsilon, que es una distancia que yo voy a asignar para encontrar los primeros vecinos. O sea, los puntos más cercanos, yo le asigno una distancia. Y también yo le voy a decir cuántas muestras como mínimo debo de encontrar para que ese punto sea un punto, le llaman un punto núcleo, y después comience a funcionar el algoritmo. Entonces, vean de este lado que si yo, ese es un ejemplo de un libro. Si yo asigno un valor de 0.5, de lejos podemos ver esta forma y esta forma, ¿no? Entonces podríamos decir que hay dos clústeres, dos grupos que no tienen una forma definida y que la máquina los tiene que encontrar. Pero depende de que si yo le pongo una distancia muy cercana, ese está formando, son los colores, aquí está un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, 5, 6 acá y 7. Forma 7 grupos en lo que se observa ahí. Si yo crezco esa distancia a 0.2, 4 veces más grande, pues aquí puedo observar que identifica un grupo y aquí identifica otro grupo. Entonces la máquina, al variar esos parámetros, ya me está identificando cuáles son los clusters que vamos a encontrar en las muestras que nosotros tenemos. Para usarlo, no es difícil. Importamos nosotros la librería de scikit-learn, utilizamos clusters y importamos lo que es el algoritmo de DBSCAN. Entonces, no hay por qué programarlo, ya está incluido en la librería, solamente lo tenemos que traer y aplicarlo a nuestras muestras. Y esto es lo que nos dijo el algoritmo de Machine Learning. Con un epsilon de 0.8 y un número mínimo de muestras para generar un grupo de 2, yo le puse 2 porque aquí arriba, en la región ultravioleta, solo hay 2 muestras que están cerca del 1. Entonces yo no podía colocar 3 porque si no no lo iba a identificar. Entonces yo aquí podría decir, es una limitación, necesito más muestras que me identifiquen esta región para que yo pueda crecer este número de muestras y pueda generar mejores clústeres, ¿no? Entonces ya podemos contar cuántos clústeres tenemos ahora. Vean, el primero es el ruido, las que están muy alejadas de los datos concentrados.
van a hacer ruido, o sea, no se van a contabilizar, aunque están en el mismo nivel de energía, no se contabilizan como clústeres, pero aquí empezamos, ¿no? Clústeres, bueno, están en diferentes, el 1, por aquí está el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 clústeres. Entonces, cuando yo vi esto, yo dije, se acerca al número de defectos nativos que se encuentran en el óxido de zinc. Y es ahí cuando yo dije, ok, ya podemos hacer una asignación, revisando en literatura, de todas las muestras que nosotros tenemos. Entonces, vean acá, esa es la forma de implementarlo. X es nuestros datos de energía e intensidad, los metemos al código de dbScans y lo que obtenemos son los labels, las etiquetas que le van a colocar a cada uno de los picos. Aquí la muestra, la longitud de onda, la intensidad, el ancho, la energía, la posición, pero aquí le va a asignar el número de clúster que le toca. Entonces las primeras muestras tienen un valor de -1, que sería el ruido. Y después empezamos con el 0, que sería el clúster 1 aquí. Y así para todas las muestras les va a asignar un grupo. Entonces de esta manera dbScan o el algoritmo de Machine Learning pues logra agrupar todas las gaussianas en 7 grupos que una vez analizadas en literatura podemos asignarles nosotros lo que es el tipo de defecto. Entonces, la gráfica anterior pues es parte del análisis que yo hice, pero ya para publicar tenemos el siguiente gráfico y vean aquí, ¿no? El ruido sigue estando en la parte de arriba, aquí. Le asignamos el color en función del valor de la energía y también para identificar dónde está el defecto, yo tomé la opción de colocar el centroide. Entonces yo puedo asignar el centroide, o sea, tanto en intensidad como en energía, yo ubico dónde está el centro de este grupo, el rojo, está en 1.74 electronvolts, está en 2.10, 2.35, 2.81, 3.01, 3.17 y 3.27. Entonces ya con esos valores yo puedo ir a la literatura y comenzar a buscar tanto en papers teóricos como en papers experimentales donde solamente tienen óxido de zinc sin incorporación de agentes externos como metales y ver más o menos de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, como son óxidos de zinc ricos en oxígeno, podemos ver que, por ejemplo, el primer clúster, el rojo, con un valor de 1.74, corresponde a lo que son los antisitios de oxígeno con zinc. Quiere decir que el oxígeno se está colocando en sitios de zinc y por lo tanto o sea, en su mayoría van a ser las impurezas que tiene nuestra muestra, ¿no? Y después el amarillo, aquí está, ¿no? Son impurezas intersticiales de oxígeno. En el verde son vacancias de zinc. El azul, que es algo muy interesante porque nos dice en la literatura que el azul en 2.81 electronvolts tiene que ver con una unión de varios defectos puntuales, entonces le llaman complejos. No solamente es uno de esos, sino que es la unión de varios de ellos. Después encontramos dos regiones en el violeta, en 3.01, que tiene que ver con los intersticiales de zinc, que es un donador superficial. Y hay un violeta 2 que en literatura, aquí bueno, pongo uno, hay como 3 o 4 referencias, que nos dicen que existe un dopaje no intencional de hidrógeno. Y entonces nosotros lo estamos encontrando acá. Si se dan cuenta, tenemos 5 muestras que estamos bien, digamos, definido el valor, ¿no? Que pudiese ser una impureza de hidrógeno. Y finalmente en 3.27 electronvolts encontramos el color ultravioleta que tiene que ver con el excitor, que es la recombinación de banda a banda aquí, ¿no? Otra cosa que también tenemos que ver acá es que los que están en valores de 1 son los más probables, los que se generan de mayor o con menor dificultad, y los que están abajo, cerquita de, digamos, de 0.25, pues son los que tienen menor probabilidad de formarse, pero ahí están, ¿no? Ahí están dentro de nuestra muestra. Las conclusiones de la investigación son que se obtuvieron películas de óxido de zinc ricas en oxígeno
con un porcentaje atómico de 57% para el oxígeno por la técnica de baño químico asistido por microondas, con estructura bursita, con estructura cristalina hexagonal y con 4 tipos de puntas diferentes. La concentración del precursor de zinc genera deformación en la red cristalina, eso de compresión, tensión y relajado, dependiendo de la cantidad, ¿no?, de nitrato de zinc. Y también que el pH inicial de la solución modifica la orientación preferencial y el espesor de la película delgada. En particular, el óxido de zinc rico en oxígeno presenta un ancho de banda prohibido entre 3.17 y 3.25 electronvolts. En la fotoluminiscencia domina la emisión amarillo-naranja, se encuentra en ese intervalo, y ya lo pudimos nosotros identificar que pertenece a los defectos intersticiales de oxígeno, y que la emisión en el ultravioleta apaga debido al incremento del espesor y posiblemente a la reabsorción del band gap del óxido de zinc. Entonces, entre más grande sea la película delgada, hay más probabilidad de que este valor de ultravioleta se vaya apagando y recombinando dentro del bulto del óxido de zinc. Y entonces la estrategia que utilizamos de deconvolución y análisis de clúster nos permite identificar 7 clústeres que se correlacionan con los defectos nativos del óxido de zinc rico en oxígeno. Aquí están los defectos nativos. Y finalmente que el óxido de zinc rico en oxígeno puede ser utilizado en aplicaciones de optoelectrónica, fotocatálisis y sensado de gases, debido a la variación que tenemos de morfología, tamaño de cristal. Ahora sí que aquí la característica que ustedes necesiten, la podemos hacer por baño químico asistido por microondas y adelante, ya pueden saber cuáles son los defectos nativos que va a tener su muestra. Y eso es todo, chicos. Un agradecimiento primero a los coautores y al cuerpo académico que nos estuvieron apoyando con esta investigación. El financiamiento recibido por la UAP, por LIFIX en la UNAM y por la beca postdoctoral que estoy realizando, ¿no? Y también un agradecimiento a la UAP por, ahora sí que el acuerdo de publicación que tiene la UAP con la revista Elsevier, porque con esto nos permite publicar el artículo científico en un Open Access. Pueden descargar el artículo. Bienvenidas las preguntas que ustedes que consideren para que aquí las expliquemos.